No sé si un modelo más nuevo o algo, pero esa es. Quiero comprar mascarilla porque también no te tengo entendido eso. No tiene, por ejemplo, esta tablet no, pero yo tenía Por eso yo te podría alegar por el tema del proyecto, porque nosotros alegamos como que no funciona. ¿Ustedes no han llegado también? Yo no creo que lo habían arreglado, pero es que no entiendo, porque me funciona. ¿Probó lo de la resolución? Me funciona la oficina, no funciona. Pero, profe, ¿hizo el truco de la resolución o no? Sí, porque tiene la resolución más baja. Pero si el proyector, profe, está un poco. El 24 por 768 lo voy a dejar en la activa del computador. Es que lo cerraste. A mí me volvieron conexión remota. Yo no la. En el core 1440, en el otro 1440 por 900, y nada. En cambio, al modo HMQI, HMI, tampoco, pensando que el equipo este no me... Por eso sí, el problema suyo es su computador. Sí. Pero me echa a perder todo para lado de clase. Así que no puedo pensar como quisiera. Ya, voy a tener que trabajar, seguir trabajando sin el compu. El compu ayuda un montón porque las maneras de cada cosa. Denme un segundo para poder publicarme con los lápices que traía. Vamos a lanzar un ultimátum. Uno pagamos todo el mes de... ¿Por quién anda con computador? Como para que te mande la presentación a ti y tú proyectas. Veamos si lo pesca si pesca el equipo como el equipo. ¿Tiene chance? Ya salir la pregunta. Esos videos son buenos, viejo. Ya me caen los troyanos. Se conecta. Es una adaptadora a VGA. ¿Qué tiene la salida VGA? ¿Pero seguro que está en HDMI? ¿Con VGA? ¿Qué significa? Porque no lo toma. No lo toma. Y cuando le digo HDMI, me dice esta función no está disponible y... No, pero usted puede hablar con él.
principio a nosotros no... El tema es que no tengo auxiliar en este minuto. O sea, puedo hablar, pero para después. No estamos de acuerdo para la próxima vez. Para la próxima, sí, no, porque yo he hablado 2 veces y no me lo arreglaron. Ya, entonces, la reunión de los protegemos no vamos a trabajar así. Si no funciona. Ahí está el vocero. El El representante del curso está ahí. El representante del curso. Es que lo cambié, por eso. Si hubiera modo de quedar, no lo tomaría, si no lo tomaría el otro. Pero no lo toma en ningún modo. Ajuste video. HDMI. Tampoco. Yo tampoco, por eso no, así no lo toma. Ya, ¿qué volvemos? Así que ya vamos a trabajar. Ahí está. Vamos a trabajar de otra manera. Como estábamos trabajando lo primero es ponernos de acuerdo porque la otra vez habíamos hablado de hacer una recuperación en línea este jueves, ¿no? Sí, habíamos hablado de eso. Sí. ¿No es cierto? Hacer una recuperación en línea en un horario apropiado, porque recuerden que tuvimos una sesión suspensión, la otra suspensión, la enfermedad, como 4. Entonces tratemos de recuperar algunas de esas. Entonces una cosa es el jueves, una sesión Zoom online. A recuperar. Ahora habíamos hablado de un horario cómodo. Le habíamos dicho 9 de la tarde. A las 9, ¿no? Entonces, como el horario de hoy, pues, de 9:00 a ¿cuánto es? A 10:30, ¿no? Un poquito menos. Eso. Entonces eso para el día jueves próximo y después vemos si podemos recuperar otras más otros jueves. Sí. ¿Alguien decía algo? ¿No? Ya. Esa es una actividad. Después tenemos definido un certamen para el día sábado próximo, pero pensemos que lo podemos correr, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todos los relatos. Ahora me gustaría ver, tampoco se corriera demasiado, pero entre una semana a 2 máximo, y teniendo en cuenta la conveniencia de ustedes. Me refiero a que no se tomen otra actividad. El 13 de mayo tenemos un certamen. El 13 de mayo es un sábado, y el sábado siguiente, Nada programado. ¿y qué sábado es ese después de 13? ¿El 20? Sábado 20. 20 de mayo. Oye, el 21 cae domingo, entonces. Sí. Dejémoslo, fijamos el sábado 20 de mayo. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo, ¿no? No, creo que estén todos de acuerdo, por lo menos quien pasaba, quien diría. Sí, ok, sábado entonces, 20 de mayo. Mándenme un correo, por favor, recordatorio. Si no lo noto, se me va a ir. Después, seguimos con el tema de los vectores. Hemos visto, o sea, mi idea era hoy día terminar de ver con las operaciones más avanzadas que son producto punto y producto cruz. Pero, chuta, esto me va a retardar porque va muy más lento. Y por ahí me estaban pidiendo que repasara algunas operaciones como multiplicación de un escalar por un vector. Sí, por favor. La semana del 20 de mayo se supone que hay como una mini vacación ahí. Está en el calendario. Está en el receso. Pero venimos. Voy a hacer una hueá con tal de que no se mezcle con la cera. Y después que nos queda el 27. Pero se nos va a empezar a juntar con la otra evaluación. Ya procuramos hasta el 27. Es que no tengo otra alternativa. Lo tomo antes. ¿Por qué? Porque la otra se le va a juntar con el. La del 13 se le juntaría con la. Y entre antes le vamos a poner materia, ¿no? Sí, también es cierto. Soy valiente, sí. El 13 de mayo se le
junta con otro curso, ¿no? Sí. ¿Qué curso es ese? Introducción a la ingeniería eléctrica. Circuito. Ustedes me dicen, o sea, Yo creo que igual podría. No sé, yo creo que podríamos hacerla. No sé. la dirección también es cierto. Oh, Sí. ¿No sé? ¿Qué dijo? Elecciones. 13. Siete son las elecciones. Siete. oye, 13 o 27. Es que igual es mucha la. 27. ¿Cuántos votan por 27? 27. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos votan por 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y los que no votaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quién no votó? Ya, ¿Quién no votó? Ya. De nuevo. ¿Cómo fue el asunto? ¿Fue 8 por el 27? No. ¿Ganó el 27? Ganó el 27. Trabajo para acá. ¿Cuántos fueron estos? 8. Y estos fueron 7. No, fueron 8 el 13 y 7 el 27. Sí. Repitamos el 8 el 13 y 7 el 27. 13 entonces. Profe, pero si lo hacemos 27, ¿es más materia o más repaso? No, más materia, pero tampoco mucho tanto más. Son 2 semanas, profe. O sea, ¿qué vamos a agregar? Mucho más. Vamos a agregar análisis emocional, no es tanto. Cifra significativa, no es tanto. Recién vectores, si no es tanto. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vectores mejor digeridos, ¿no es cierto? Nos interesa tener algo de cinemática básica. La realidad es que a esta altura estoy pensando que mejor quebrará el certamen en 2 partes. Eso sería lo otro. Vamos a hacer un certamen, parte A, 2 preguntas, no 3, 2 preguntas, y después hacer una parte B, otro sábado. Eso también es una buena alternativa, que no sea tan pesado. Entonces hacer un certamen este sábado, o sea, dado lo que nos espero, digamos, hacer un certamen este sábado, lidiar una parte A. Este sábado, 29. Vectorio no entraría, eso queda para otra ocasión. Y después hacemos en otro momento otro certamen. Sí, por favor, dale nomás. Ahora no, yo ese sábado no entraría. Lo siento, los sábados están destinados para la lección. Sí, pero si conocen ustedes la política del semestre pasado, si les voy a tomar un certamen recuperativo igual a los que faltan. Hay que dar la respuesta hoy día. No, lo que está bien. Hay que dar la respuesta hoy O día. sea, es que ahora estamos. Entonces, por favor, volvamos. Tenemos el 29 es este sábado siguiente, ¿no? Está la opción del sábado. Después, ¿qué tenemos? Está la opción de que Después tenemos el 7 que viste el tema de las elecciones. Claro. Ya. Sábado 6, Entonces, yo propongo que hagamos lo siguiente. Que veremos el certamen 1 en la parte A y en la parte B. Ya. ¿De acuerdo? Como tiene evaluación ahí, la parte B la hacemos el 27. Ya. En la parte B vamos a entrar con vectores y cinemática. Y en la parte A entramos con todas las cosas previas. O sea, no es tan pesado porque La modalidad, profesor, sí. la modalidad de trabajo entonces no va a ser igual a la del año pasado, con test y certamen. Va a ser solamente certamen. Lo que pasa es que puede que dé una tarea, Ya, ok. ¿ya? En vez de un test. o sea, está por Porque eso sirve, tengo que prepararlo, sí. ¿Ya? Entonces se las mande, pero el test, lo ideal sería hacerlo antes, pero no, una tarea, le mando una tarea durante la semana, mañana, la preparo el fin de semana. A ver, no, pues, tenemos el viernes, estamos a lunes, chute. Mañana martes está difícil que la prepare, el miércoles la puedo preparar. Se las mando una tarea que tenga que ver con los temas. Más bien la tarea va a ser una selección, hagan los ejercicios tanto y tanto de las guías, si tienen guías de trabajo.
¿Sí? Como Lo va a enviar complemento. el miércoles. ¿Mm? Creo El usted que va a miércoles enviar la enviaría, a más tardar. Y Porque para mañana martes no resolverla, alcanzo. para resolverla durante la semana. Para resolverla y me la entregan después del certamen. Ah, Por bueno. ejemplo, me la entregan el lunes. ¿Sí? Ah, no, por lunes estaría. ¿Este lunes? Lunes de mayo. Primero de mayo. ¿Cuándo tenemos? Yo me la voy a mandar por correo. No tiene que ser el lunes, puede ser el martes. Hacer el lunes de la noche. Le voy a poner una fecha cómoda que sea, no sea el lunes para disfrutar el fin de semana. Ya, entonces vamos a los vectores, ¿ya? Porque se nos va el tiempo y los vectores arrancan. Entonces hemos dicho hartos vectores y ahí el compañero planteaba algunas dudas con respecto a la multiplicación de un escalar por un vector. Pero volvamos a la definición. ¿Qué es multiplicar un escalar por un vector? Mira, primero que nada, desde el punto de vista gráfico, porque eso el concepto se define gráficamente. Entonces, un vector lo entendíamos como un trazo que tiene una dirección, que tiene un tamaño y que apunta para la dirección en que apunta. Entonces, tiene un tamaño. Ese tamaño le damos un nombre que llamamos A. El vector mismo se llama A vector porque tiene tamaño y dirección. ¿De acuerdo? Y cuando uno multiplica por un número, escalar se refiere a número. Eso puede ser un número real, en general, lo que estamos siguiendo es un número real, pero podría ser un número complejo también. Pero no es el caso nuestro. ¿Ah? Por eso lo de escalar, porque puede ser un número real, puede ser un número complejo pues, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro es con números reales. Positivo, nulo, cero. O negativo, perdón. Y entonces tenemos dos posibilidades. Multiplicar, el escalar lo voy a llamar lambda. Por darle un nombre. Entonces, cuando yo construyo un nuevo vector, que es lambda veces el vector A, la definición es esta. Si lambda, con un ejemplo, ¿no es cierto? Si lambda es 1.5, entonces yo construyo un nuevo vector que es una vez y media del tamaño de este, de la misma dirección del vector. Entonces aquí tengo el tamaño de este, la mitad sería el punto 5, ¿no es cierto? Le agrego el punto 5 y eso sería 1.5 veces el vector. Un vector 50% más grande, ¿no es cierto?, que apunta en la misma dirección, porque lambda es positivo. Pero si lambda es negativo, menos 1.5, entonces es un vector que apunta en la dirección opuesta. Entonces, aquí ya tengo un vector que tiene el tamaño de ese, y le voy a agregar la mitad de ese, y voy a llegar hasta por aquí. ¿Sí? Y justo en la dirección opuesta. Entonces sería el menos 1.5 a vector. Ese es el concepto. Ahora, ese concepto, como estábamos viendo la representación analítica, en la representación analítica, ese concepto de multiplicar lambda por un vector, recuerda que el vector es un objeto, el vector A, ¿no es cierto?, es un objeto que tiene componentes. Todo lo que hace, lo que hace que el vector mantenga la misma dirección, pero cambie el tamaño, es que cuando uno multiplica un escalar por un vector, eso es equivalente a que cada una de las componentes se agranden algo. Es como si uno distribuyera la multiplicación del número por cada una de las componentes que están ahí. No es más que eso. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si el vector A fuese 3 según X menos 2 según Y por la C. Está igual, más simple, y lo multiplico por, no sé, 3 medios, que es 1.5, ¿ya? Entonces, sencillamente 3 medios por 3 según X menos 2 según Y más 7 según Z corresponde a 3 medios por 3, que es 9 medios. 3 medios por menos 2, que es menos 6 medios. Y 3 medios por 7, que es 3 por 7, 21 medios, según Z. Eso. Y funciona igual, funciona exactamente igual si uno multiplica el vector A por una cantidad negativa. Entonces, menos 3 medios por 3 según X, menos 2 según Y, más 7 según Z. Oye, menos disculpad, pero la lápiz, entonces 3 por 3 da 9 medios, pero con signo menos 9 medios. Menos 3 por menos 2, aquí 3 por 2 da menos. Aquí menos 3 por menos 2 me va a dar más 6 medios según Y. Y menos 3 por menos 7 me va a dar menos 21 medios según Z. ¿Y por qué se cumple esto? Porque se cumple el teorema de Taylor. Cuando uno tiene un segmento, cuando uno tiene dos rectas que se intersectan y hay paralelas, entonces los segmentos son proporcionales. Es decir, si esto vale algo y esto vale 2 veces ese algo, entonces esto que está aquí, que vale, qué sé yo, B, entonces el otro segmento valdrá 2 veces B. ¿Sí? Entonces, si el vector, si este vector es de un tamaño y el otro es, no sé, 2 veces o una vez y media más grande, sus componentes también están en la misma proporción. Entonces, que las componentes están en la misma proporción es equivalente a que las multiplico por el mismo factor. Eso es. Entonces, eso aclara la duda aquí. Y sigamos con lo que estábamos. Ya que se aclaró la duda, sigamos con lo que estábamos. Entonces, hasta aquí teníamos operaciones de multiplicación por escalar, suma de vectores, resta de vectores, teníamos representación analítica, teníamos vectores unitarios, hay una serie de elementos. Pero ahora queremos introducir dos operaciones nuevas que son más poderosas. Porque hasta aquí lo que hemos hecho es mezclar un escalar con un vector. Con un vector para obtener otro vector. O hemos aprendido, ¿no es cierto?, cómo sumar vectores para obtener un nuevo vector. O cómo restar vectores para obtener un nuevo vector. Eso hemos visto, ¿no es cierto?, cómo hacer las operaciones y ejercitamos un poquito el otro día. Pero existen otras posibilidades. Por ejemplo, yo puedo mezclar dos vectores con una operación que se llama producto punto y cuyo resultado es un número. Es un escalar. Esa es una posibilidad multiplicativa. Y también puedo multiplicar dos vectores con una operación que se llama producto cruz, que yo la noto así con la notación moderna, y que los libros antiguos la van a encontrar como A cruz B, que se llama producto cruz. Entonces, esta operación, este es un vector. Esto permite calcular los torques cuando hacen fuerzas que generan rotación. ¿Ya? Y estas otras permiten calcular energía, trabajo. La operación producto punto es una operación que se usa para calcular trabajo de una fuerza. Y la operación producto cruz se usa para calcular torque. El campo magnético está lleno de producto cruz por todos lados. ¿Ya? Y entonces es una operación importante para entender aspectos teóricos. Son operaciones que se definen de una manera relativamente sencilla para el producto punto y más complicado para el producto cruz. ¿Ya? Para el producto punto uno la define de esta manera. Esta es la definición más general. Todo
tomo dos vectores, voy a escribir ahí los vectores, voy a ponerlo en dos dimensiones primero para que se entienda. Entonces, aquí voy a indicar que voy a hacer una operación que la noto con una especie de circulito centrado. Entonces tengo las componentes del vector y la puse en dos dimensiones para que fuese más digerible la definición. Y lo que hago es tomar la componente escalar, el X unitario no entra, la otra componente escalar. Esa con esa, la componente X con la componente X, y la componente Y con la componente Y. Y sumo. Así de fácil, y sumo. Nada más. Esa es toda la definición. ¿De acuerdo? En 3 dimensiones, eso es en 2D, en el plano. En 3 dimensiones sería AX BX más AI BY más AZ BZ. ¿Sí? Esa es la generalización a 3 dimensiones. ¿Qué cosas tiene esta operación? Lo primero es que es conmutativa. Es conmutativa. O sea, si yo multiplico B punto A, da lo mismo que si multiplico A punto B. ¿Se fijan? Porque A punto B es entre a sub X por la izquierda, y ponga de sub X por la derecha y sube a sub Y por la izquierda, de sub Y por la derecha más a sub Z por la izquierda y de sub Z por la derecha, ¿cierto? Y eso es un número. Y acá B entra a la izquierda, a sub X a la derecha, la componente X, después la componente Y, del B primero beta a la izquierda, a sub Y a la derecha, y el B sub Z y el A sub Z. Pero si estos son números, yo sé que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, así que tiene que ser igual. Y por lo tanto eso se cumple. Es conmutativa. Es la propiedad conmutativa. El otro producto, el producto plus, cuando lo definamos, no va a tener esa propiedad. El desgraciado, cuando uno cambia A cruz B hacia B cruz A, cambia el signo. No da el mismo resultado. Esa no es conmutativa. Entonces, esa es una primera propiedad de esta operación. Podemos poner un ejemplo, ¿no es cierto? Así como a ver qué da. Entonces voy a poner un vector A que sea 3x más 2y en 2 dimensiones y un vector B que sea menos 2x menos 4y. A poner A. Entonces hasta lo podemos dibujar un poquito. Aquí es donde me falta toda la cuestión del computador, porque ahí uno tiene para animar, ¿no es cierto?, recursos de animación para que se entienda mejor. Entonces, ahí tengo el vector, el primero, el A. Con 3 unidades y 2 unidades. Y el vector B tiene menos 2 unidades y menos 4. Entonces, el vector B es un vector de este tipo. Estos vectores esencialmente van medio opuestos, ¿no? Uno como que está relativamente opuesto al otro. ¿Sí? Relativamente opuesto. El producto punto, entonces del A punto B, va a ser tomar ese número y multiplicarlo por este, lo voy a notar explícito 3 por menos 2, y a eso sumar el producto de este otro por ese otro, 2 por menos 4. Y ese número da menos 6 menos 8. ¿Y cuánto da eso? Menos 14. Sí, menos 14. Ahora, comparemos eso con esto otro. Construyamos un vector que más bien sea casi paralelo a este. Casi paralelo. Entonces voy a poner un vector que sea aquí. Entonces este va a ser A, este es B y este va a ser C. Entonces C tiene componente 3 según X y componente menos 1 según Y. Entonces voy a hacer el producto de A con C.
Entonces, déjenme escribir C aquí, eso es 3 según X menos 1 según Y orbital. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es mezclar este número con ese número, multiplicarlos, entonces tengo menos 2 por 3, y el resultado de eso sumarlo con este número por ese número, que es menos 4 por menos 1. Eso me da menos 6 más 4. ¿Cuánto era este? No, perdón, era la. Disculpe. No era ese. No era ese. Era este por ese. Y multiplicar A por C. Y este por ese. Entonces, el producto que estoy haciendo es 3 por 3 y 2 por menos 1. Y eso me está dando 9 menos 2 es igual a 7. Es una cantidad positiva. ¿Se ve? Es una cantidad positiva. Y si ahora quisiera justo un vector que sea perpendicular, a ver, yo digo que este vector lo voy a llamar D, es perpendicular, y seguro que es perpendicular. Entonces D es un vector que vale 2 veces, tiene componente 2 según X y tiene componente menos 3 según X. Y les aseguro que es perpendicular. Entonces, si multiplico A, el vector A con el vector D, A era 3 según X más 2 según Y, el vector D es menos 2 según X, el vector según Y, ustedes ya se dan cuenta de lo que está pasando, A punto D es igual a 3 por 2 más 2 por menos 3, y eso da 6. Y eso va a ser la propiedad general, que cuando yo tenga, lo vamos a ver de inmediato, cuando yo tenga vectores que son perpendiculares, el producto punto es 0. Pero cuando yo tengo vectores que esencialmente van en la misma dirección del otro, el producto es positivo. Pero cuando los vectores van esencialmente en contra, el producto es negativo. Entonces, si los vectores son perpendiculares, el producto da 0. Si los vectores van en direcciones que son más o menos parecidas, el producto punto es positivo. Pero si los vectores van en direcciones que son más o menos negativas, opuestas, perdón, el producto punto es un número negativo. En la práctica. ¿Cuál es la finalidad de tener este número? Espérate. En la práctica, uno tiene un desplazamiento y uno tiene una fuerza. El trabajo es un producto punto entre la dirección donde te estás moviendo, el cambio de posición, escrito como un vector, y la fuerza. Entonces, si la fuerza va en la misma dirección del movimiento, uno tiene un trabajo positivo. La energía cinética va a aumentar. El objeto va a estar aumentando su rapidez. Si uno tiene una fuerza que esencialmente va opuesta a donde se está moviendo el objeto va a tener un trabajo negativo. Su energía cinética, en otras palabras, algo que tiene que ver con la rapidez, va a ir disminuyendo. Negativo va a implicar disminución. Y cuando es perpendicular no chilla ni ninguna. No cambia. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, esa es el trabajo es una propiedad que se obtiene haciendo el producto punto entre el cambio de posición de un objeto y la fuerza aplicada. Esa va a ser la definición de trabajo. Y vamos a relacionar trabajo con cambio de algo que tiene que ver con la rapidez, que se llama energía cinética. ¿Ya? Más adelante. Entonces, por ahora nos interesa que esta es una operación importante y no es mera matemática, sino que es algo de interés físico. Pero veamos también lo siguiente. Yo quisiera volver a poner acá, voy a poner un par de vectores, ¿ya? Voy a dibujar un par de vectores lanzados. Entonces voy a dibujar un vector A y voy a dibujar un vector B. Por ahí. No, más cortito, por ahí. Un vector B. El producto punto, al ser un número, un número es como el 2. ¿Ya? Si yo cuento, veo 2 dedos. Si yo me giro de lado, sigo viendo 2 dedos. Cuento 2 dedos también. Si yo me traslado a Marte,
Cuento 2 dedos. Si yo le pregunto a los marcianos cuántos dedos ven, ven 2 dedos. ¿Me siguen? Es un número. El valor de un número no depende de cómo esté mi orientación. ¿Ya? Cualquier sistema de coordenadas para calcular un escalar me va a dar el mismo escalar. Así que yo voy a escoger aquí algún sistema de coordenadas que me sirva para tratar de obtener una fórmula que tenga que ver con esto. Voy a escoger un sistema de coordenadas cómodo, con el eje de las X conteniendo el vector A y con el eje de las Y perpendicular. La realidad es que debería haber dibujado esto de otra manera. Disculpad, pero voy a hacerlo. El vector B está bien quintas. El vector A lo vamos a dibujar más inclinadito. Ahí está el vector A. Entonces, como dije, yo quiero usar un sistema de coordenadas cómodo. Entonces voy a poner el eje de las X ahí y el eje de las Y allá, perpendicular, como tiene que ser. ¿Ya? Y entonces, ahora voy a describir este vector usando este sistema de coordenadas. Yo sé que ese vector tiene tamaño A y ángulo 0. ¿Están de acuerdo? Y este vector B tiene tamaño B y un ángulo que no tengo idea cuánto es, pero lo puedo llamar phi. Por lo tanto, el vector A, recuerden, como era la cosa de la componente X y la componente Y, era algo así como tamaño del vector por coseno del ángulo, ¿sí? Más tamaño del vector por seno del ángulo. Y puse ángulo 0. ¿Sí? Eso era, ¿no? La receta para calcular las componentes de absoluto y absoluto. Y para el vector B va a ser lo mismo. Tamaño del vector B por coseno de su ángulo, que es phi. Según él. Más tamaño del vector B por seno de su ángulo, que es phi. En la dirección de unitario. Entonces, si hago el producto punto de A con B, A punto B, ¿qué es lo que me da? Tengo que multiplicar la componente X con la componente X, ¿no? Y a eso sumarle el resultado de multiplicar la componente Y con la componente Y. O sea, tengo módulo de A por módulo de B. Tengo que disfrutar porque se van tan rápido estos lápices. Módulo de A por módulo de B por coseno de 0, que es 1, coseno de 0 es 1, ¿sí? Por coseno de phi, más módulo de A por módulo de B por seno de 0, que es 0, por seno de por seno de phi. Seno de phi no es 0. Así que esta parte es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado con eso? Que esta fórmula que está aquí también es tamaño del vector A por tamaño del vector B por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Se ve? Por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, hay muchos profesores que les gusta definir el producto punto de esta manera, pero no es la definición correcta, es un resultado de la definición. ¿Ya? Entonces, esto es otra propiedad del producto punto. Tenemos entonces una segunda propiedad. Una primera es que es conmutativo, hay otras más por supuesto, y esta de acá, que es una propiedad interesante. Entonces, ahora uno se da cuenta por qué un vector que está esencialmente en la dirección, o que tiene una dirección parecida a la de la, va a dar positivo. Porque el signo del resultado, los módulos son cantidades positivas, el signo depende de cuánto vale el coseno del ángulo. ¿Sí? Y resulta que la función coseno
La función coseno, ¿recuerdan la función coseno? Tiene que ver con ¿no es cierto? Ahí tengo el radiovector de tamaño 1, tiene que decir, ahí está el ángulo phi, tiene que ver con este segmento. ¿Sí? Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, este segmento es positivo. ¿Están de acuerdo? Pero si el ángulo es más que 90 grados, ahí está entonces cuando yo miro coseno, el coseno es negativo. ¿Cierto? Así es que lo que va a pasar aquí es que si el ángulo está entre 0 y 90 grados, el coseno del ángulo es menor que 0, es negativo, perdón, es positivo, y si el ángulo es mayor que 90 grados y menor que 180 grados, entonces el coseno del ángulo es positivo, ¿no? Y es negativo. O sea, cuando yo tengo un vector y otro que tiene un ángulo menor que 90 grados, su coseno es positivo, pero si tiene un ángulo mayor que 90 grados, su coseno es negativo. Y cuando tiene justo 90 grados, ahí, ¿no es cierto?, la proyección, recuerda la definición del coseno, la componente en el eje horizontal es 0. Entonces 90 grados es 0. Por eso que el producto punto de los vectores perpendiculares da 0. Esto también tiene su efecto en los números complejos, porque los números complejos también se pueden entender un poco de esta manera. Pero no le demos todavía demasiado énfasis a eso. Entonces, esa es una propiedad importante, y eso va a significar que, para ir haciendo conexión con cosas que me puso, ¿me permiten borrar acá? Y eso va a significar que en la definición del trabajo, del trabajo se le acostumbra usar la letra W, porque en inglés work, que ellos saben qué significa trabajo. Entonces la definición del trabajo más elemental tiene que ver, la más elemental, la más pobre que uno puede interpretar, tiene que ver con que uno tiene una fuerza, que es un vector, y uno lo multiplica por un cambio de posición. Esta es una diferencia de posición. Es una posición un poco más allá, restaba con una posición un poco más acá. Entonces, si uno tiene un objeto que se está moviendo sobre una trayectoria, entonces tiene en un instante una posición, llamémosla RA, una posición diferente, llamémosla RB, que son vectores. La diferencia, la resta, lo vimos el otro día, ¿no es cierto?, era unir los extremos, ¿se acuerdan? Entonces es lo que estoy llamando delta R. Y si el resultado de ese desplazamiento es el resultado de una fuerza, que la voy a escribir con azul para que se distinga, que apunta para cualquier lado, otro vector, entonces resulta que hay un ángulo. Entonces eso es un trabajo que puede ser positivo, negativo o nulo. Cuando la fuerza va esencialmente a lo largo de la dirección que se está moviendo el objeto, va a ser un trabajo positivo, va a tener un incremento de rapidez. Cuando la fuerza va esencialmente en contra de la dirección en que se está moviendo el objeto, va a ser un trabajo negativo. Como resultado de eso, la rapidez del objeto va a tender a disminuir. Y cuando la fuerza es perpendicular, ni aumenta ni disminuye la rapidez. ¿Ya? Entonces no contribuye a cambiar la rapidez. Entonces, aunque no tengamos todavía una noción clara de fuerza, pero ya tenemos una noción primera por las dos sesiones que hemos hecho de vector, ¿no es cierto? Ya tenemos una noción de la idea de vector.
Entonces aquí el vector como indicando la posición donde está un objeto, y el objeto se mueve cambiando un nuevo lugar su posición. Y hay un desplazamiento. Entonces esto es lo que llamamos un desplazamiento o cambio de posición. Y esto que no hemos definido aún, ya veremos la fuerza por ahora. Una fuerza que está acá. Entonces, ese es uno de los usos que vamos a tener de la operación producto-punto, entre otros. Ya, déjenme ir viendo, porque aquí me doy obligado a comprimir cosas como la definición, perfecto, ya pasamos en 2D, 3D, propiedades, ya, y un ejemplo, vi que podía ser positivo, negativo, vi que podía ser nulo, vamos bien, estoy utilizando acá como voy con la plantilla, y después nos interesa calcular algunos trabajos. Entonces, veamos algunos ejemplos diversos y después vamos a ver otra propiedad interesante. Recuerden que el otro día yo les preguntaba en esta representación de llave, ¿cuánto era el vector X unitario? Por favor. Uno que más. 1, 0, 0. ¿Cierto? La componente X vale 1, la componente Y vale 0. ¿Y cuánto vale Y unitario? 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Y cuánto vale Z unitario? 0,1. Entonces, ahora que sabemos las componentes cartesianas que tiene, ¿cuánto vale el producto punto de X con Y unitario? Vale 1, 1, 0. Ya, vale 1 por 0, ¿no es cierto? 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. ¿Y eso da? 0. ¿Cuánto vale Y? Este era X punto Y, X punto Z. 1 por 0, 0 por 0 y 0 por 1. ¿Cierto? 0. ¿Y cuánto vale Y punto Z? 0 por 0. 0 por 0, ¿no es cierto? 1 por 0 más 0 por 1. Igual a 0. ¿Y cuánto vale X unitario punto X unitario? 1, 0, 0, 0. 1 por 1 es por sí mismo, ¿no? 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 igual 1. ¿Y cuánto vale I punto I? 0 por 0. 1 por 1. A mí vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, un vector unitario de los cartesianos, cuando son perpendiculares da 0. Y cuando son paralelos da 1. ¿Sí? Eso. Esta expresión. Veamos cuánto da esto. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Por qué son malos? Quería sacar la pendiente del doctor. Bien, ya vamos a esas cosas. ¿Cómo podríamos calcular cuánto vale esto? Hay más de una manera. Primero lo desarrollamos la pista. Por ejemplo, desarrollar lo que está dentro ya, escribiéndolo en esta notación. ¿Sí? Ya escribamos en esta notación. 1, 0, 0, restado con 0, 1, 0, ya paréntesis y multiplicado por 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Porque cambiamos la notación nada más. Recuerden que revisamos la notación el día de atrás.
Entonces tú dirías primero hacer la operación que está ahí. Sí. ¿Cuánto daría esa operación? 1 menos 0. Recuerda que se restan las componentes, ¿no? ¿Cómo era? Cuando resto los vectores, A menos B, la componente X restaba con la componente X más la componente Y restaba con la componente Y más su unitario, ¿cierto? Y la componente Z restaba con la componente Z según Z unitario. Esa en esa notación, pero si lo escribo en la otra notación, sería A sub X menos B sub X, coma, A sub Y menos B sub Y, coma, A sub Z menos B sub Z, ¿cierto? Y sería andando por la suma. Entonces aquí, 1 menos 0, 1. Prolongamos 1 menos 0 para que se note lo que estamos haciendo. 0 menos 1, ya. Yo sé que se va a prestar. Y 0 menos 0. Entonces esa parte nos daría 1 menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Y eso tengo que multiplicarlo por el vector 1, 0, 0. ¿Sí? Y me va a dar 1 por 1 más 0 por menos 1 más 0 por 0. Total 1. ¿Sí? Pero también lo podría haber hecho de esta otra forma. También ese cálculo podría haber hecho de esta otra forma. El mismo cálculo. X.x menos y igual. Este vector pasa multiplicando aquel. Queda x.x menos, estoy diciendo menos. Y este vector pasa multiplicando ese otro. Distribuye la operación. Entonces me queda x.y. ¿Sí? Ay, pues, ¿Cuánto da este? 0. 0. ¿Cuánto da este otro? 1. Sí. ¿Me ahorro todo eso? ¿Sí? Eso. Hay un ejemplo chiquitito del juguete, pero igual. Déjenme hacer otro de ese tipo. Uno más y vemos otro ejercicio que sea un poquito más elaborado. Ya, entonces, a ver si entendimos bien la idea. Unitario multiplicado por I menos Z unitario. ¿Se ve? ¿Todos se dieron cuenta que va a cero? ¿Este por ese? X unitario punto unitario y este por ese otro, con signo menos dentro de ellos. X unitario por Z unitario. Como son perpendiculares, 0, ¿no es cierto? Como son perpendiculares, 0. Total, 0. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Entonces ahí tenemos un ejercicio chiquitito. Aprovechemos este resultado que está aquí. Aprovechémoslo con el ejemplo que está aquí, por ejemplo. No, con otro ejemplo. Déjenme, ¿dónde puedo borrar ahora? Por acá. Imagínense que tengo dos vectores. El típico ejemplo que ponen los matemáticos. Entonces tengo un vector, qué sé yo, llamemos que el vector A sea, no sé, 4 veces según X y una vez según Y. Que tengo un vector B que sea, qué sé yo, 2 veces según X y que suba 3 veces según Y. Y la pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Entonces, para eso, como sabemos que el producto punto también se relaciona con el tamaño de los vectores y el coseno del ángulo, entonces tenemos dos formas de calcular el producto punto. ¿Puedo borrar acá? Tengo dos formas de calcular el producto punto. Por un lado,
puedo calcular el producto punto por definición. O sea, usando a x de x más a y de y más a z de z, pero en este caso es dos dimensional. Esa es una alternativa. Pero también puedo calcular el producto punto por tamaño del vector A, por tamaño del vector B y por el coseno del ángulo que quiero encontrar. Entonces, llenemos el lado izquierdo primero. Entonces, AX, ¿cuánto vale? La componente de sub X. 4. La componente de sub X, ¿cuánto vale? 2. La componente de sub A sub I, ¿cuánto vale? 1. Y la componente de sub I, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale la magnitud del vector A? 4x más 1. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no? Sí. La magnitud del vector A es la raíz de A sub X al cuadrado más A sub I al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo la magnitud del vector B. Es la componente de sub X al cuadrado más la componente de sub I al cuadrado, raíz. Esto le va a quitar nada más. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto vale la magnitud del vector B? Raíz de datos, porque pongo la raíz. 2x más todo al cuadrado. Al cuadrado más 3 al cuadrado. Y lo único que tengo es el coseno del ángulo, ¿cierto? Ahora, esto es 16 más 1, que es raíz de 17. Y eso es 4 más 9, ¿no? Raíz de 13 por coseno de phi. Y este número de acá, 11. ¿Sí? Por lo que el coseno del ángulo tiene que ser 11 dividido por la raíz de 17 dividido por la raíz de 13, ¿sí o no? Entonces ustedes pueden decirme ahora cuánto vale este número. La calculadora, 11 dividido por raíz de 17 raíz de 13. Punto 40, 50, ¿eso? Sí. Estaba escuchando a sus compañeros que van un poquito más arriba en la salita y me decían, el profesor Juan Carlos Delgado nos hace calcular todo con 4 cifras significativas, así que ya saben. Ya, entonces sabemos que... Yo no le creo eso. Porque los cosenos, Da 0,7%. los cosenos son números que están entre menos 1 y 1. Recuerden la función coseno. Cuando uno la graficaba, ¿no es cierto? Partía de 1, bajaba a 0, llegaba a menos 1, volvía a subir, ¿sí? Entonces esto no puede ser. 0,7. 0.7, una cifra decimal, una cifra significativa. No, 4. 0,734. Matemos con Carlos Delgado. ¿Cuánto? 73,99. 73,99, gracias. Eso es para analizar. Y en consecuencia, ¿cómo calculo el ángulo? Coseno va a menos 1 o arco coseno, ¿no? Arco coseno del 0.7399. Y eso, la calculadora me lo va a dar en realidad no en grados, en unidad. ¿Cuánto es? 0,999. En realidad. ¿Y en grado? 42,2736. 42.2736. Está bien. En 4 cifras, 42.27 grados. Ahí estamos en la Tierra. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Vamos a ver otro ejercicio.
déjeme poner un par de valores de vectores, unos vectores y hacer una operación. Para que veamos cómo opera. Si no son difíciles los vectores y una vez que uno entiende la manera de anotar, todos los cálculos son más fáciles. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Sí. ¿Ya? Entonces voy a poner 3 vectorcitos que estaban ahí en la lista de ejercicios para hacer. A igual 3x más 2y menos 3x unitario, más 2y unitario menos z unitario. El otro vector b es igual a menos z unitario más unitario más z unitario. Menos z unitario más unitario más z unitario. Y el otro c es menos 9 y menos 2. Entonces ahí tenemos 3 vectorcitos y tengo varios ejemplos de operaciones que lo voy a poner una nomás. Vamos a calcular un nuevo vector, un nuevo árbol vector para decir si es vector. Ya no sé si es vector o es número. Ahí vamos a ver. Es un medio del vector A sumado con el vector B y eso multiplicado punto a punto por el vector C. Ya. Pregunta. ¿Esto es un vector o un número? Un vector. Todo el resultado de la operación, un vector o un número. Un número, ¿no es cierto? Porque aquí tengo que escalar con un vector, eso me da un vector. Un vector sumado con otro vector me da un vector. El producto de uno entre dos vectores, un número. ¿Sí? Entonces, un medio de A. ¿Escribimos la operación o ponemos inmediatamente un medio de A? ¿Se puede hacer eso, no? ¿Un medio de A? ¿Por cuánto? Menos 5. ¿Cuánto es un medio de A? Un medio. Pero no será menos 3 medios según X, más 2 medios según Y, más un medio, menos un medio según Z. Multiplico el vector A por un medio. El un medio multiplica la primera, a la segunda y a la tercera componente, ¿sí o no? Sí. Eso es, ¿no? Hagámoslo paso a paso. Menos C unitario. El resultado de eso le vamos a tener que sumar con B, que es menos X más Y más Z. Y el resultado de todo eso lo vamos a multiplicar producto punto por C, que es menos 2X menos 2Y y no hay nada más. ¿Sí? Igual nos va a hacer pensar esto. Entonces, esa es la operación que queremos calcular. Entonces, lo primero sería multiplicar este número por el vector, que significa que uno multiplica por cada una de las componentes, ¿sí? Y le va a dar algo. Ojo que aquí el menos significa que hay una componente menos 1. Cuando pongo menos z, es lo mismo que menos 1 por z. ¿Ya? Entonces, lo primero sería un medio por menos 3 le da menos 3 medios según X. Un medio por 2 creo que da 1. Pongamos, un medio por 2. Y un medio por menos 1, ¿sí? Según Z. Ya. Eso lo tengo que sumar con el... Ese es un menos 1 por X. ¿Están de acuerdo? El otro es un más 1 por Y. Y el otro es un más 1 por Z. ¿Sí? Por eso tengo que sumarlo. Después que haya hecho la suma, vamos a multiplicar por este otro caballero que es menos 2x menos 2y. Al final. Ahora hacemos la suma. Entonces, para sumar dos vectores, la componente x la sumamos con la componente x. Nótese, cuando yo digo componente, no incluye el vector unitario. No incluye el x unitario, ese que tiene gorrito. No lo incluye. La componente se refiere a la parte del número. Es componente escalar. No hay componentes vectoriales, lo que hay son componentes escalares de un vector. La parte numérica que acompaña a la dirección. Esa la multiplico por esa. Esta otra esa la sumo con esa, esta otra la sumaré con esta otra y la de acá la sumaré con la de allá.
porque sumo por componente. Entonces tengo, voy a escribirlo en detalle, menos 3 medios, sumado con menos 1, según x, este 1 medio por 2, que es un 1, lo sumo con el otro 1, porque acompaña ahí unitario, ¿no? Lo acompaña ahí unitario. Y el menos 1 medio lo sumo con 1. Y eso acompaña z. Y el resultado de todo eso lo tengo que multiplicar por menos 2 de x menos 2 unitario. Ahí va. ¿Y esto cuánto da? Menos 3 medios menos 1 da menos 5 medios, ¿no? Menos 5 medios. Claro. Y este 1 más 1 da un 2. Y el menos 1 medio más 1 da 1 medio. Entonces, ese es el resultado del paréntesis que tengo que multiplicar con el punto por el menos 2x menos 2y. Entonces, para que se vea clarito, pasamos esto limpio acá. Al resultado lo está llamando D. Entonces, D hasta aquí es menos 5 medios según x, más 2 según y, más 1 medio según z, multiplicado por producto punto por un vector cuya componente x vale menos 2, cuya componente y vale menos 2, y cuya componente z, ¿cuánto vale? 1. A 0. 0. ¿No es cierto? No sé si nos está explicando. 0. ¿Sí? Entonces, ahora, claro, por eso estaba el ejemplo, para que uno piense en que cuando uno escribe eso es un menos 1, cuando uno escribe eso es un más 1, y cuando uno nota la componente z es porque hay un 0. ¿Sí? Para pensar en ese pequeño detallito. Y ahora este es un producto punto, o sea, este número de aquí se multiplica por ese otro y se anota el resultado, menos 5 medio por menos 2. Eso se suma con el resultado de este otro número multiplicado por este otro número, que es un 2 por menos 2. Y finalmente, la componente z se multiplica por la componente z, y tengo un 1 medio por 0, y no hay ningún vector unitario. ¿Cierto? No hay ningún vector unitario, porque es solamente una operación entre las componentes. Entonces aquí me está dando más 5, acá me está dando menos 4, allá me está dando 0. O sea, esto da 1. Entonces ahí tenemos un ejemplito sencillo, ¿no es cierto?, en que teníamos 3 vectores. Aquí hay un escalar por un vector, pero aquí es 1, ¿no es cierto? Entonces el escalar multiplica cada una de las componentes. Es súper simple. ¿Qué hora es? 10:25. ¿De esta clase dura hasta las 10? 30. Entonces, interesante porque esto nos va a llevar a otra idea que la vamos a generalizar después. Miren, ¿qué es esta idea? Esta es una idea importante, la que viene. Y en el electromagnetismo más avanzado uno lo usa un montón. Hasta los alumnos del programa Magíster uno les recuerda que esta es una operación importante. Fíjense cuál es el efecto de multiplicar un vector x unitario por un vector a. El x unitario, ya sé lo que es el x unitario, es un 1 por algo, pero y el vector a es un vector que tiene componentes a sub x, a sub y a sub z. Este x unitario lo voy a escribir de otra manera para que se vea lo que yo quiero hacer. El una vez x unitario es 0 veces y unitario y es 0 veces z unitario. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿no es cierto? Mientras que el otro sigue siendo lo que era. ¿Se ve? De manera que si el 1 multiplica a la sub x, me queda a sub x. Si el 0 multiplica a la sub y, nada. Y si el 0 multiplica a la sub z, nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la operación producto punto de la dirección x con un vector,
obtengo la componente a sub x. ¿Qué dirían ustedes que va a pasar cuando haga i unitario punto a? ¿Qué voy a obtener? A sub i. A sub i. ¿Y qué va a pasar cuando haga z unitario punto a? A sub z. ¿Se fijan? Si yo tengo un vector y multiplico por una dirección, obtengo la componente en esa dirección. ¿Se ve? Gráficamente. Si tengo un vector A y tengo una dirección N, cualquiera sea, X unitario, unitario, Z unitario, u otra que después lo vamos a ver, la operación producto punto entre este vector y esa dirección, lo que me entrega es la componente en la dirección N del vector. ¿Se sigue? Acá, ¿no es cierto? Cuando tengo esto, tengo un vector A y tengo la dirección X unitario. ¿Y qué obtengo? La componente a sub X. En este otro ejemplo, tengo el vector A, tengo la dirección Y unitario, ¿y qué obtengo? La componente a sub I. ¿Sí? Acá, tengo un vector, tengo una dirección, que lo que hace el producto punto, me da esto. Me da la componente en esa dirección. Es muy poderoso, porque es tan poderoso que si yo tengo un punto y tengo una recta en el espacio, ¿ya? Yo puedo calcular cuál es el lugar más cercano al punto. El lugar de la recta que es más cercano al punto, por ejemplo. No sé si me están siguiendo. Una recta podría ser la dirección n, y a partir de aquí dar la posición de ese vector de alguna manera. Entonces, si yo soy capaz de encontrar esta componente, yo sé dónde está ese lugar. Incluso, si sé dónde está ese lugar, puedo construir un vector allí, puedo restarlo con ese otro y tengo un vector allí, que es la diferencia entre los dos, y le puedo calcular su tamaño. Entonces es la distancia a la cual está este punto de la recta. No sé si alcanzan a darse, lo estoy tratando de insinuarle por dónde va el poder de los vectores. Es una herramienta geométrica súper poderosa para calcular distancias, proyecciones, componentes, etc. Tremendamente poderosa. Hay que jugarla con imaginación, ¿ya? Pero primero hay que entender las operaciones elementales y después uno ya va potenciando las otras cosas. Veo cierta agitación, entonces imagino que estamos cerca de la hora. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Nada? Ok, tenemos que cerrar. Ya. Ya, mañana voy a poner a alegar para que me pongan un data show decente, entender qué es lo que pasa en esta cada vez que toca. Ya, entonces esto lo vamos a... Es lo siguiente que vamos a revisar. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a revisar, esto se llama proyectar un vector sobre una dirección dada. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a proyectar vectores sobre una dirección dada. ¿Ya? Cónico. Así lo vamos. No lo salvamos del momento. Vamos con procesos químicos.
El número de cifras significativas. Porque a punto te saca 8. Y la notación pone. Si te das cuenta, la raíz cuadrada de esta se posa sobre esta raíz cuadrada. Sí, eso quiere decir que sí, se saca sí, Oye, pero yo lo separaba y lo veía muerto. También. No me daba, era hacer una. Pero es que también lo estáis contando, ¿no? No, si voy a colocar el rey 17, lo separáis por rey de 13, te debe dar un. O sea, yo creo que hace. Entonces, lo que hace un vector en una montaña, sin tamaño ni dirección, escalar. Tengo claro. No, digo usted pensado. Literalmente. Nos vemos, chiquillos. Por día 2. 0.01. Ok, pongámoslo en una notación común. ¿No tiene una notación común? ¿Cierto? Mira. La notación común, 238.90.48.38. Pero, cuando miro esa cifra significativa del error que está ahí, me dice que tengo que retener dos decimales, ¿no? Parece que tiene mejores los toques de eléctrica. ¿Sí o no? Sí. Entonces significa que yo tengo que eliminar esas otras redondeando. Como es un 4, redondeo para abajo. Entonces el resultado es 238.90 más menos 0.01. ¿Sí? ¿Algo así va a entrar? Si no nada como Ya sé que voy por la cantidad de lo puso lo que la ya. Pero captaste mi idea. Digamos que el error fuera de, por ejemplo, 0.05. Ya. Y acá no está el tema. Yo lo cambié aquí con el ejemplo, pero cuando hay una posibilidad, dependiendo del número que sea acá, que cuando baja todo el número y afecta a este. Y en el nivel ahí parece que usted, aunque le pongan, por ejemplo, 5 cifras significativas, al estar ese nivel de incertidumbre, usted corta en 4 nomás, porque esta podría cambiar totalmente. Ahí quedé con la duda. Porque yo creo que hizo eso en la materia, en la diapositiva está eso. Cuando hay un número, está, por ejemplo, la incertidumbre es más grande de lo que es este número, porque por ejemplo, si esto fuera 5, ¿ya? 5 positivo va a quedar en 9, no afecta a este. Pero si yo, no, es que tiene que ser 4. Yo estoy diciendo que el error sea 5. Ah, que esto sea un 0,5. Sí. ¿Eso? Eso sí. Ya. Porque acá, por ejemplo, si fuera negativo, ya cambiaría. Mira, entonces tendría que ser, ¿no es cierto? Yo tendría que retener esa cifra, pero truncar de ahí para allá. Pero no puedo truncar porque tengo que redondear. Entonces, como es un 48, lo voy a redondear a 50. ¿Sí? Pero me quedo con 3 cifras, ¿no? 48 es casi un 49. Entonces tengo que redondear para arriba, para adelante. ¿Sí? Así que no es, y eso sería más 0.005. 3 cifras decimales, 3 cifras decimales. Entonces estoy confundiendo con este valor. Yo creo. Sí, Lo único que diría son las cifras significativas que están. ¿Cuántas cifras significativas tienes en el 3?
Tienes 3 cifras significativas, por lo tanto, te tienes que dar con 3 decimales acá, pero él tiene 3 decimales. Entonces tenía la duda cuando la última cambiaba totalmente. Porque, por ejemplo, usted acá puede aproximar, usted decide, ¿cierto? Pero de repente el error lo puede llevar a que este sea un número totalmente distinto. No, tú no tienes que mirar el error, tú tienes que mirar solamente las cifras que están aquí. Ah, yo lo dejo, ¿no? Sí. Sí. Ya. Porque tú dices, este error me va a dar. Claro, yo sé que te da un margen inmenso. Porque en el fondo, Porque- es que sí. lo que pasa es que si este error fuera negativo, esto pasaría a ser un 3. Y en el fondo, y ahí donde yo tengo la duda, si yo pongo el 4, ¿me entiendes? Pero ese número no puedo estar seguro, porque Sí, estoy seguro que hasta ese Y número. que te ¿entiendes? explico una vez que esto voy a cambiar harto, pero te acuerdas Sí, entonces lo que yo vi en la diapositiva es que usted acá, no sé si fue coincidencia ni nada, pero usted cortó acá nomás. Pero ¿cuántas cifras tenía yo ahí? Tenía 0, 0, Teóricamente, usted tiene que considerar hasta acá. Claro. Pero cuando el error era más grande, o quizás fue un tema, por eso digo, No, del tiempo, no. Mira, estaba el número. supongamos que el error sea 0.009. Ya, ¿Ya? eso fue. Entonces yo digo, son 3 cifras significativas, me quedo con 3, por lo tanto este 48 lo redondeo a 50 y después trunco. Igual, aunque tengo un 9 aquí. O sea, si esto Es más, supongamos que tengo un 13 aquí y que yo considero que yo no quiero escribir que un 0.01, me quiero quedar con 0.013 porque es una medida más precisa del error. ¿Ya? pero si ¿por qué decía Igual, igual? Da lo 3 mismo. cifras aquí, 3 cifras allá, podríamos redondear. Ya, lo mismo entonces. Puedo tener que el error sea 0.214 y quiero respetar que el error tiene 3 cifras significativas. Tengo que respetar 3 cifras significativas acá. Y por lo tanto el 48 pues, me lo va a subir. ¿Sí? Me importa lo que va a dar el error. Me Lo importa que el error vaya a cambiar mucho el número, igual que va a ser. Claro, a menos que yo quiera quedarme con una cifra significativa del error, lo cual me obliga a truncar acá. Y pasarlo a 2. Pero y. Habrá que armarlo porque el que sigue es 0. Sí, porque el que sigue es 0. Pero si 95 ahí quedan 239. Pero tengo una duda, profe. A veces tengo una duda que es. Aquí Mira, me quedo con mira, una decir. pero fíjate, porque esta es una medida gruesa del error, que está de una principio, pero ahí en estadística a veces nos interesa los decimales del error. Pues oye, aquí tiene que ver la campana de Gauss, ¿no? Sí, la campana de Gauss está detrás de esto. Ah, ok. Mira, en el estricto rigor, cuando uno tiene altos números con error, que si un primer número, no sé, 1, La dispersión de datos. claro, más 0.01 y viene otro, ya, pongámoslo así, 1.24, 1.22, que si yo, tiene números parecidos, tiene un montón de números parecidos. ¿Qué es lo que cómo uno calcula el error? Uno calcula el promedio de los números. Toma todos los números y saca un promedio. Entonces, supongamos que el promedio te da 1.23. ¿Ya? Entonces, ahí tengo los números, acá tengo el promedio. ¿Y cuánto se alejan? Ahora veo la diferencia, ¿no es cierto? 1.23 menos el promedio es 0. 1.24 menos el promedio es 0.01. 1.22 menos el promedio menos 0.01. ¿Cómo se calcula realmente el error del promedio? ¿Cuál sería lo que tengo que poner yo aquí? Entonces, eso se calcula de la siguiente manera. Estas diferencias se elevan al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 0 al cuadrado, 0.01 al cuadrado, este es un 0.01 al cuadrado, y se promedian. ¿Ya? Se promedian. Entonces, esto da 0, esto da 0.001, esto da 0.001, la suma primero, ¿no es cierto? Entonces me da 0.002 y divido por el número de datos que hay, que son 3, y ahí tengo el promedio de los cuadrados y le saco raíz. ¿Ya? Y le saco raíz. ¿Cuánto le da eso de 0.02? Porque es el cuadrado, la suma de los cuadrados, ¿no? Esta es la suma de los cuadrados, divido por 3 y le saco raíz. ¿Cuánto da eso? ¿De quién se la prueba? Entonces, estrictamente eso es lo que yo tengo que poner como error aquí, porque eso es lo que los estadísticos llaman Es la varianza. 0,025. 0.025, ya, entonces eso voy a poner acá, 0.025. Déjame dejarlo con 2 cifras,
Ya que está calculado con esa precisión, entonces voy a entregar el resultado de esa manera. 3 cifras significativas, 3 cifras significativas. Porque esto me da una buena medida del error, no con una cifra, porque el redondeado sería 0.03. Si lo quiero expresar por menos cifras, entonces 0.03. Pero te fijas, la forma de calcular esto es, tengo las diferencias al cuadrado, esta es la suma de las diferencias. La suma de las diferencias al cuadrado dividida por cuántos términos hay ahí dentro de esa cuadrada. Eso la gente lo llama la varianza, y en los estadísticos han determinado así como que es la mejor medida del error, que tiene que ver con lo que se llama la campana de Gauss. Entonces, cuando tienes muchos datos, tú puedes contar cuántas veces se repitió el 1.23, cuántas veces se repitió el 1.24, cuántas veces se repitió y poner las cuentas. Entonces, aquí tenías el 1.23, por aquí tenías el 1.24, por aquí tenías el 1.22 y la otra cifra. Y entonces te aparece típicamente que hay unos números que están más alejados, que se dan pocas veces, y unos que están más en torno al medio, que se dan más veces. Y si son muchos los datos, la estadística dice que si fueran infinitos datos, o 100.000, entonces hay una campana de Gauss que representa los datos. Y el error, y tiene el promedio, el error es una medida de cuánto es de ancho, cuánto se dispersan los datos. Eso es. Y eso siempre pasa porque tú... ¿Es una medida de dispersión? Es una medida de dispersión, sí, es error. Y cuando uno tiene dos datos, no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer. Pero porque son pocos datos. Pero si uno tiene datos con error y datos con error, uno dice, ¿cuál es el error de la suma de dos datos? Es así. Imagínate que tiene un valor A y tiene un error. Lo llaman delta A. Imagínate que tiene un valor B que tiene un error. Delta B. Entonces yo sé que el resultado es más B de la suma. ¿Cómo se calcula el error de esto? Se calcula como delta A al cuadrado más delta B al cuadrado raíz de 2. Ya, profe, que esté bien. Ya, Que esté bien, igual, gracias por todo. ya está bien. Ya pues que esté bien. Muchas gracias. No lo quiero. ¿Lo seguiste? Sí, de hecho, yo vi estadísticas, porque eso, o sea, no lo tengo tan fresco, pero... Y para la multiplicación hay una regla parecida. Sí. Para calcular